Muy bien, llegamos pues al tercer día de nuestra jornada Comunica, Yo Soy para la Paz. El día de hoy iniciamos con la Cátedra Semana, que nos estará hablando del papel de los medios de comunicación en la educación y la cultura de paz. Nos acompañan en la mesa central en este momento Mario Hurtado, editor jefe de Semana Educación, y Camilo Jiménez Santofimio, editor de Semana en Enfoque y coordinador de reportajes e informes especiales. Igualmente va a moderar esta cátedra nuestra decana, la doctora María Ligia Herrera Navarro. A lo largo del día vamos a tener varias actividades. A partir de las 12 del mediodía en el aula Fundadores vamos a tener el cineforo La Tierra y la Sombra. A las 2 de la tarde en el mismo auditorio tendremos el panel Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Simultáneamente a las 2 de la tarde tendremos el panel Creando Valor Compartido, el papel de la empresa privada en el post-acuerdo. Y a partir de las 4 de la tarde tendremos el panel debate Vencer los miedos del post-acuerdo, una tarea desde la información mediática. Recuerden que pueden seguir toda nuestra información a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Yo Soy para la Paz, también a través del hashtag Comunica, y por supuesto a través de la página web de nuestra facultad, facultadcomunicacionsocial.usta.edu.co. Allí en el botón de eventos pueden encontrar toda la información. Agradecemos su silencio para poder dar inicio a la sesión de la mañana del día de hoy. Damos la bienvenida pues a nuestros dos panelistas invitados para la cátedra semana del día de hoy, Mario Hurtado y Camilo Jiménez. La respectiva presentación la hará nuestra decana, la doctora María Ligia Herrera Navarro. Doctora, bienvenida. Muy buenos días para todos y para todas. Es un gran gusto ya estar avanzando en esta semana de la comunicación. Comunica, Yo Soy para la Paz. Estamos ya en el tercer día, como lo decía el profesor José Escobar. Estamos dando inicio a una cátedra que el coordinador presente de esta cátedra semana, Andrés Palpati, de la revista Semana, me ha informado que con esta cátedra aquí en la Universidad Santo Tomás ya son 15 a nivel nacional y se están dando en todo el país, en todos los programas académicos y facultades de comunicación y de periodismo. Entonces resulta muy interesante celebrar esta cátedra semana de modo interinstitucional entre la revista Semana y la Universidad Santo Tomás, y presentarles también una cátedra que se ha ido consolidando de manera muy asertiva en nuestro ambiente académico y más en el nuestro, que estamos de cara o frente al desarrollo de un marco temático como es el de comunicación, periodismo y cultura de paz. Dos invitados muy destacados en las líneas editoriales de educación y de reportajes especiales de la revista Semana, y pues me permito presentarlos. Mario Hurtado, muy buenos días. Es geógrafo con maestría en estudios políticos, tiene 12 años de experiencia en el desarrollo de materiales educativos y coordinación de proyectos editoriales. Es autor de libros como La ciudad latinoamericana, Geografía aplicada al continente americano, Elementos de cartografía, La enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, y de varios artículos en revistas académicas. Conferencista y capacitador en temas de educación, tecnología en la educación, ciudad, geopolítica y temas relacionados con los retos entre educación y conocimiento, y es el editor jefe de Semana Educación. También tenemos a Camilo Jiménez, bienvenido. Estudió filosofía e historia en la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, y se especializó allí mismo en filosofía contemporánea. Durante sus estudios fue colaborador de varias publicaciones alemanas y colombianas. Fue corresponsal de Semana en Europa entre 2007 y 2011. Es docente del Máster de Periodismo de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de los Andes. Ha sido redactor internacional y corresponsal en América Latina de un diario y un semanario en Alemania.
En el año 2009 recibió una beca en Alemania para especializarse como editor con énfasis en géneros periodísticos, y desde su regreso a Colombia en el año 2012 ha estado vinculado a Revista Semana como editor de enfoque y coordinador de reportajes e informes especiales de la revista Semana. Pero antes de entrar en materia, me parece pertinente poner en contexto y sobre todo dar el valor simbólico y social que representa para todos nosotros desarrollar este diálogo que propicia hoy, pues, frente a un tema que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en la educación y cultura de paz. Más allá de eso, también existen otras miradas o otros escenarios que presentan unas fuertes necesidades en un sistema democrático como el nuestro, sobre una perspectiva de cultura de paz, sobre unos enfoques educativos que le apunten a la construcción de paz, sobre una sólida y verdadera función de la justicia reparativa, transicional, un conjunto de informaciones de verdades y de comprensión de la realidad a través de un sistema local, regional y nacional que desarrollan los medios de comunicación. Es la oportunidad de conocer la voz de un medio de comunicación tan importante, un medio de comunicación escrito tan importante en nuestro país como es la revista Semana, y saber qué piensan y hacia dónde conducen sus agendas en la contribución para el gran cambio cultural para la paz, o también para aquella promoción que se hace desde el gobierno de la conversación más grande del mundo. Sin más preámbulos, les dejo ya, tomen ustedes la palabra y adelante y iniciemos esta cátedra Semana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por sus palabras y por la asistencia a todos los que están presentes. En esta primera parte creo que voy a tomarme máximo 20 minutos para hablar un poco de lo que hemos hecho y lo que concebimos desde Semana Educación y desde Semana sobre lo que debe ser el tema de educación y paz en los próximos años en este país. Y después me gustaría que escucháramos y que ustedes también le preguntaran muchas cosas a Camilo Jiménez, desde su experiencia en Alemania y desde su experiencia en Colombia, cómo es el tema de hablar del conflicto y cuál es la posición de los medios. Así que los invito a que sean creativos y propositivos con las preguntas que le tienen a Camilo para ese tema. Empiezo diciendo, o algo que planteamos siempre desde la revista, es tratar de entender qué es lo que entendemos por paz. Yo recuerdo en el gobierno de Belisario Betancur que hubo una campaña para pintar palomas blancas en las calles. Y el imaginario de paz que se ha traducido desde la escuela es un imaginario de personas abrazadas, felices, contentas, en completa armonía. ¿Eso es paz? Sería la pregunta. Indudablemente no, porque la paz es aprender a convivir a pesar de la diferencia. Y lo primero que debemos entender es vernos como diferentes. Entonces, ¿qué pasa lamentablemente con algunos medios? Que cuando se inicia una conversación de paz, pensamos que es la desaparición del conflicto. Y posiblemente no, posiblemente al contrario, la finalización de un conflicto armado va a evidenciar más fácil otros conflictos y otras tensiones, problemáticas sociales, tensiones por la tierra, situaciones donde las personas pueden salir a protestar porque posiblemente hace 10 años o 5 años no lo podían hacer. No faltará quien diga, pero mire, ese es su proceso de paz, eso es lo que querían. Si aprendemos a escucharnos, si no nos matamos, si dejamos de agredirnos violentamente, creo que ya estamos llegando hacia una construcción. Entonces, creo que es abordar un poco eso. Yo me voy a parar, me cuesta como profesor quedarme sentado. No, así. Perfecto, sí. Y así puedo ver un poco lo que está aquí atrás. Entonces, ¿cuándo empiezan las guerras? Cuando los conflictos no se gestionan bien. Y hay que entender y empezar a pensar que son dos cosas completamente distintas. Hace poco leí un libro que se llama El lomo de mula de Alfredo Molano, y algo que me causó impresión y que le preguntaré ahora a Camilo es: desde que se iniciaron los grupos armados en Colombia, siempre se han estigmatizado como terroristas, como desadaptados,
y como dementes. Nunca ha habido un espacio donde los medios de comunicación, o por lo menos en los diga así, ha sido así, hayan tratado de entender qué hay detrás. Entonces, ¿a qué juegan los medios? Voy a poner un ejemplo de un noticiero que seguramente, no voy a decir cuál es, pero ustedes sabrán. Cada vez que su directora o su director de noticias van a hablar de la guerrilla, nos ponen música de terror, nos ponen caras largas, nos ponen una música conmovedora cuando muestran las bombas, que automáticamente están sesgando, y uno dice, pero ¿por qué hay tanta gente mala? Yo escucho personas decir que nosotros los colombianos somos una sociedad de bien amenazados por unos bárbaros. ¿Qué es una sociedad de bien? ¿Por qué somos una sociedad de bien? ¿Por qué nos atrevemos a llamar a unos bárbaros y asesinos sin conocer el origen? En el libro de Alfredo Molano se relata, por ejemplo, que las guerrillas campesinas, las guerrillas liberales que se formaron en los años 50, fueron bombardeadas con napalm. El napalm se usó primero en Colombia que en Vietnam. Es decir, desde hace 70 años decidimos una guerra visceral frente al que se movilizaba, frente al que protestaba, que terminó desencadenando más violencia. Entonces, lo que no hemos sabido gestionar los colombianos ha sido los conflictos. Y nos lavamos un poco la conciencia pensando que somos unas personas de bien los que vivimos en las ciudades amenazados por unos vándalos. Entonces, el punto de reflexión, y el que nos gusta invitar a abrir el debate, es qué estamos haciendo nosotros por la paz y qué estamos concibiendo realmente nosotros como paz. ¿Qué es lo que creemos que es la paz? Porque si creemos que la paz es bailar juntos, abrazarnos, sonreír y estar alegres, pues eso nunca va a ser posible, ¿sí? Yo puedo odiar profundamente a mi vecino, desde que no intente hacerle daño y desde que no piense en matarlo ni en empujarlo por las escaleras, ya podemos decir que vivimos en paz. Porque somos seres humanos y cambiamos esas lógicas. Siguiente, por favor. Sobre el papel entonces que vendrían a jugar los medios, que no voy a profundizar tanto ahí, ahora espero las preguntas. También es importante pensar qué tanto hemos nosotros naturalizado la violencia y cómo la hemos convertido en lo cotidiano. Yo hice mi especialización en Argentina y descubrí que era profundamente violento cuando me dio risa en la universidad escuchar que iba a haber una movilización por una masacre de 2 estudiantes. Yo dije, pero si en mi país las masacres son de 30, 60, 50, ¿cómo es que una masacre de 2? Eso no puede ser. Entonces me decían, desde que haya un asesinato premeditado hacia unos intereses específicos ya es una masacre. Entonces descubrí que yo había naturalizado la muerte. La naturalizamos. Entonces tenemos noticieros especializados en la mañana que viven de la sangre. El periódico El Espacio, que era el periódico amarillista por excelencia del país, desapareció impreso, pero existe hoy gracias a Caracol y RCN. Tenemos el reportero de la noche y vivimos contando historias de violaciones, asaltos, escenas de apuñalados, violencia, horror en las calles. Y la pregunta es, ¿y eso es culpa de las FARC? ¿Eso es culpa de los grupos al margen de la ley? ¿Cómo hemos nosotros trasladado la violencia a ejercicios como la cotidianidad, la vivienda, la violencia intrafamiliar es mucho más alta que la violencia que genera el conflicto armado? Nosotros en Semana de Educación, para un especial que hicimos de paz en la edición número 11, decidimos hacer una revisión juiciosa de cuántas víctimas hay en Colombia por el conflicto armado, hubo en Colombia por el conflicto armado entre 2014 y 2015, y cuántas producto de la violencia común. Y las cifras son 90% producto de la violencia común, 10% producto del conflicto armado. Claro, esto hay que tomarlo con matiz, porque la violencia común también es resultado del conflicto armado. Pero ataques con ácido, asesinatos pasionales, atracos y asaltos callejeros, fleteo, etcétera, son el 90% de las acciones violentas. Sin embargo, hay noticieros que se encargan en insistirnos y políticos en este país que se encargan en insistirnos que el problema de este país son las FARC.
y que acabándolas resolvemos todos los problemas, cuando la violencia exacerbada está generalizada. Paréntesis también sobre la violencia. Una cosa que me causa curiosidad, no sé si esto es morbo o qué, a mí me gusta leer lo que comenta la gente después de una noticia, en Semana, en El Tiempo, en El Espectador. También me he puesto, porque soy ocioso, a llevar estadísticas sobre el tema. El 90% de los comentarios que leo son violentos, son agresivos, son arrogantes, periodista irresponsable, HP, vendidos por el gobierno, etcétera, aquí, etcétera, allá, desde la agresividad, desde la profunda violencia. Y entonces lo que me alarma es, se supone que los que leen El Tiempo, El Espectador o Semana son el 15% de la población culta de este país. El atracador del Transmilenio no entra a leer Semana.com ni El Tiempo. Los que habitan el Bronx tampoco. Los que están asaltando en el centro tampoco. Entonces la violencia está desbordada, y la violencia está desbordada desde nuestro lenguaje, desde la forma como asumimos. La semana pasada publicamos un artículo que no sé si acá ocurre, pero lamentablemente ocurre en casi todas las universidades del país: grupos en redes sociales dedicados a la discriminación por género, por orientación sexual, por color de piel, por origen socioeconómico. Los Andes, la Javeriana, la Nacional, están llenas de grupos asociados a hacer matoneo, y naturalizamos y hacemos divertida la discriminación, hacemos divertida el problema físico, hacemos divertido la condición social con dificultades para una persona, dificultades económicas, hacemos divertido tragedias humanas. Nos burlamos con total naturalidad de las masacres, del genocidio judío, del genocidio armenio, es decir, naturalizamos la tragedia y la hacemos un chiste. Entonces, cuando vamos y acompañamos espacios en las universidades para hablar de paz, lo primero que hacemos desde Semana de Educación es invitar a los asistentes a que reflexionemos qué tanta culpa tienen las FARC, no las estamos limpiando de culpa, y qué tanto nos corresponde a cada uno de nosotros en la resolución del conflicto. Yo creo que hasta acá voy yo. Aquí llega un tema que le corresponde un poco a Camilo, y es preguntarle, inicialmente le doy la palabra a él, para que nos cuente si existe el concepto de imparcialidad, si realmente desde los medios qué se está haciendo, y que nos cuente un poco su visión desde su trabajo y su formación, cómo ha sido mirar el conflicto y cuáles son esas miradas que deberían hacer. Hola, buenos días a todos. Yo creo que en primer lugar vale la pena agradecerles también en nombre de la revista Semana, pues ya al yo estar aquí representando a la publicación bandera de publicación de Semana, pues quiero realmente agradecerles por estar acá. A todos, veo el auditorio muy lleno, veo mucha gente atenta a lo que acaba de decir Mario y pues al debate que va a tener lugar. Entonces, de verdad, muchas gracias desde la revista Semana. Quiero que sepan que para nosotros ustedes, estudiantes de periodismo, ciudadanos que se quieren formar, ciudadanos que están, supongo yo, comprometidos con la democracia, con que las instituciones de este país cada vez sean más fuertes, pues quiero que sepan que ustedes para nosotros son muy importantes. Que muchas veces en la revista Semana escribimos pensando en ustedes, en que nos leen tanto en la revista Empresa como en Semana.com, y que nuestros esfuerzos están básicamente totalmente volcados hacia hacer un gran periodismo que ojalá a ustedes les sirva de ejemplo y que ustedes algún día quieran mejorar. Bueno, respondiendo a la pregunta de Mario, y yo lo que voy a proponer es que toco el tema de la imparcialidad de los medios, y después de esa respuesta o Mario me sigue contrapreguntando, o ustedes, si tienen preguntas, pueden empezar a hacerlas. Yo lo que propongo es que a medida que vayan surgiendo preguntas, tomen nota y vayan de pronto anunciándose por orden para que todo el mundo logre hablar, para que les pasen el micrófono, ¿vale? Entonces, a mí me parece que aquí en temas de imparcialidad, y si hablamos y si relacionamos, pues digamos, ese concepto de imparcialidad con el cubrimiento de paz, que es lo que nos reúne hoy acá a nosotros,
Yo siento que los periodistas, este es uno de esos casos por excelencia donde los periodistas estamos ante un dilema bastante fuerte, y es el dilema de tener que escoger entre nuestros deseos y nuestros deberes, ¿sí? Entre lo que yo quiero como ciudadano y a la vez como periodista, y entre mis obligaciones como periodista profesional, ¿vale? ¿Qué quiero yo como ciudadano y qué quiero yo incluso desde el periodismo? ¿Qué deseo yo? Pues que en este país haya paz, ¿vale? Yo crecí en los años 80 y los años 90, que fueron años muy violentos en este país, y aquí habrá algunos que compartieron esas experiencias conmigo. Algunos de ustedes son quizás muy jóvenes para haber vivido algunas cosas que marcaron realmente con mucha fuerza varias generaciones de colombianos. Y yo no tengo ningún problema en decir en este momento ante este auditorio como periodista, y tampoco tendría ningún problema de decirlo en otros auditorios, o incluso de decirlo si algún día me entrevistan en calidad de periodista, que yo quiero la paz, que yo no quiero volver a esas épocas que viví y que tanto me marcaron a mí también, ¿vale? Ese es mi deseo. ¿Cuál es mi deber como periodista y dónde está el dilema? Pues que mi deber como periodista es que yo no puedo volcar el 100% de mi trabajo a defender la idea de la paz. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que tengo que criticar la idea, la noción de la paz. Habrá momentos en que tengo que rechazar incluso algunas opiniones, ideas, proyectos, iniciativas y demás que haya relacionados con la paz. Habrá momentos en que hay que darles el micrófono, porque es nuestra obligación, a quienes no están de acuerdo con la paz, cosa que es absolutamente legítima y quien quiera tiene el derecho a hacerlo. Entonces ahí está el dilema, y yo siento que desde que arrancó el proceso de paz, pues digamos donde en la revista Semana particularmente sentimos que teníamos que comenzar seriamente a cubrir el tema, ese dilema nos ha ocupado durante los últimos años, y creo que ni siquiera el día de la firma de la paz, si es que llega el día, y tampoco durante todo el denominado posconflicto, ese dilema nos va a abandonar, y yo creo que está bien, ¿sí? Yo creo que ese dilema, tener que diariamente debatirse entre uno mismo y debatir con los colegas sobre qué hacer, hasta qué punto defender la paz y hasta qué punto cumplir nuestras obligaciones, creo que es un debate que siempre valdrá la pena llevar a cabo en las redacciones. Yo creo que sería muy poco saludable que una redacción, es decir, un grupo de periodistas, un equipo de periodistas, no llevara a cabo ese debate constantemente. Yo creo que justamente ahí surgen los problemas. Cuando una redacción, un medio de comunicación está totalmente favoreciendo o volcado a favor de la paz, o cuando un medio de comunicación está totalmente volcado hacia el otro lado. Entonces yo creo que en temas de imparcialidad, pues la imparcialidad en general siempre es muy difícil de manejar en el periodismo. Yo lo veo más como una meta en el horizonte que algo que realmente yo crea que poseamos todos. Es difícil ser imparcial, es difícil ser objetivo. No conozco al primer ser humano con la capacidad de mover un interruptor y apagar sus emociones, sus opiniones, sus valores, ¿sí? El periodismo surge de una convicción muy profunda de que la democracia es un sistema, pues el sistema, pues digámoslo así, ideal, el que más nos conviene a las sociedades de este planeta. Y creo que pues, de cierta forma un periodismo que no sea subjetivo respecto, por ejemplo, al principio de la democracia, es un periodismo que empieza a ser problemático. Entonces el tema de la imparcialidad es en términos generales complejo, y creo que en el caso, y ya con eso termino, de la paz, sí nos pone pues digamos, ante un desafío directo y muy claro. Otra vez, ¿hasta qué punto debo ser parcial y hasta qué punto debo ser imparcial? Es decir, hasta qué punto debo desear a través de las herramientas y de mi profesión periodística que se haga la paz en este país, y hasta qué punto debo criticarla, ¿sí? Yo creo que ahí en ese dilema nos encontramos precisamente en la revista Semana, y pues de ahí lógicamente se van a desprender un montón de preguntas y comentarios que ojalá ustedes quieran hacer. Vale. Yo te tengo una primera pregunta. Y es, indudablemente, la parcialidad no existe. Creo que si hay algo mentiroso es cuando un medio dice somos el imparcial o somos el más objetivo, porque no lo es. Pero de ahí
a tantos medios en Colombia que han escondido las problemáticas, que solamente cuentan la historia desde un lado. Digamos, ¿qué opinión te merece eso, más allá de la imparcialidad? Es decir, ¿cuál es el compromiso que debe tener un medio escrito o un medio televisivo al momento de abordar un conflicto? Bueno, yo ahí soy de la escuela de Daniel Coronel, que justamente trabaja, pues escribe su columna para nuestra revista, y él dice que el compromiso principal o fundamental del periodista es hacia los ciudadanos, ¿sí? Hacia los ciudadanos de una democracia, hacia los ciudadanos de un Estado donde, digamos en países como Colombia, donde tiende a haber, digamos así, entidades mucho más poderosas que el ciudadano de a pie, que constantemente están intentando presentarle al ciudadano, presentarle a la gente una realidad acomodada a sus intereses, ¿sí? Entonces aquí entra el periodismo como una entidad, como un poder, dicen algunos, otros dicen no es un poder, sino es un órgano con mucha influencia, entonces digamos como un ente, como un protagonista influyente en este país, justamente a intentar equilibrar, ¿sí? La forma como en el público, en la opinión pública, se llevan a cabo las discusiones. Entonces, a mí me parece que el periodismo debe estar enfocado en eso. Entonces, aquí tenemos en Colombia varios medios de comunicación, algunos que, no me voy a poner en este momento a mencionar nombres, pero hay unos que claramente sirven a los intereses de cierta línea política, otros que sirven a los intereses de otra línea política, otros medios que evidentemente, digamos, tienen intereses más comerciales, que están enfocados en, si es en televisión, pues en el rating, si son medios impresos, pues en vender, en que la gente lo lea, en que haya publicidad, y hay otros enfocados en los clics, pues porque finalmente digamos que todo lo nuevo que está sucediendo en medios de comunicación tiene lugar en internet, y pues ahí tenemos nuestro tema de los visitantes únicos, que también en semana.com es un problema. Y todo lo que he mencionado ahora, o sea, repito, servir intereses políticos, servir intereses comerciales y demás, pues digámoslo así, es un problema para el periodismo, ¿sí? Es difícil juzgar a los colegas, sobre todo considerando que ahorita tenemos aparte de todo, tenemos una crisis propia del periodismo, y una crisis donde el dinero ya no fluye como antes, y donde finalmente todos, incluyéndome a mí, incluyendo a Mario y algunos de ustedes, pues todos tenemos que poder vivir y comer de esto, ¿sí? Y entonces ahí digamos que hay una consideración que simplemente hay que tener para poder tener un debate saludable sobre esto. Cuando uno le quiere dar palo a un medio de comunicación, uno tiene que saber que en ese medio de comunicación seguramente hay personas muy profesionales, con valores muy fuertes, que en su día a día no están pudiendo quizás hacer lo que quieren, quizás aplicar sus ideales como quieren hacerlo por algunas obligaciones que tienen, sean comerciales, financieras o de otro tipo, pues digamos en este país, que hacen el trabajo muy difícil. Entonces digamos que sin defender, digamos, los pecados que se cometen cada vez más en el periodismo colombiano, creo que es importante entender de dónde surgen, y en parte surgen de la necesidad que tenemos los periodistas hoy. Muchas gracias. Nos gustaría escuchar, yo creo que ya preguntas del público y... bueno. Mientras se preparan, a mí me genera curiosidad, Mario y Camilo, cuando ustedes hablan que al interior del Consejo de Redacción en la revista Semana, ustedes están haciendo dos grandes preguntas. ¿Cuál es su deseo y cuál es su deber de cada periodista frente al ejercicio de la paz? Uno sabe que en un consejo de redacción siempre hay una ronda de propuestas, de la información, del tratamiento, de la crónica, el reportaje, etc. Pero me parece que ustedes están tocando es el ser del periodista, el ser del periodista. Frente a eso, ¿cuál sería su deseo y su deber frente a la paz? ¿Y cuál sería el suyo también? A mí me gustaría saber qué ha pasado ahí, esa experiencia, porque a veces nos cuentan, pero dicen, ¿y qué pasa ahí en esos consejos de redacción? Es una buena pregunta, y además es pues, bueno que estemos acá sentados, pues, personas que vienen del interior de la revista Semana, y les podamos contar un poquito lo que sucede. De pronto Mario puede contar lo que sucede en el interior de nuestra división de educación, pero en la revista Semana básicamente tenemos 3 veces por semana consejos, una vez el lunes, una vez el martes y otra vez el jueves o viernes.
El lunes se reúne toda la redacción, es decir, todo el equipo de semana, incluyendo fotógrafos, dirección de arte, practicantes, reporteros, editores, director. Los martes solamente se reúnen los editores y los jueves y viernes se reúnen básicamente los editores jefe, ¿sí? En esos, lo interesante, y siempre me ha parecido a mí lo interesante de los consejos de semana, es que uno nota que al fin y al cabo semana es una redacción de un equipo muy plural, ¿sí? Es decir, en semana confluyen muchas visiones de mundo y eso me parece que es algo muy valioso. Yo creo que sería muy difícil hacer buen periodismo si todos los que trabajamos en la revista Semana pensáramos de una sola manera. Yo creo que parte de la riqueza y del valor que tiene la revista Semana proviene justamente de que en esos consejos de redacción, bueno, en el caso particular de los consejos de redacción, pero en términos generales de que la revista Semana está integrada por personas de pensamiento plural. ¿Sí? Uno encuentra debates, a veces de lunes, a veces acalorados, sobre personas que sí están de acuerdo o no están de acuerdo con un aspecto específico de la discusión de paz, para entrar en este tema. Ahora, la pregunta puede ser, listo, pero entonces ustedes debaten y al final, ¿quién toma la decisión de la portada, de ponerle el título a la portada y demás? Entonces, a mí me parece que ahí, pues lógicamente tenemos al final de cuentas un director de la revista Semana, que es Alejandro Santos, y él es el que tiene la decisión al final en sus manos, ¿sí? Él es un gran profesional, ustedes lo conocen, ha ganado todos los premios de periodismo que uno puede desear ganar, ha dirigido investigaciones que han realmente cambiado este país, y lo interesante es que él es un tipo que escucha el debate y al final, en vez de imponer una opinión, él lo que hace, lo que intenta hacer es sintetizar o sacar una conclusión de ese debate y con esa conclusión salir públicamente el domingo, ¿sí? Entonces, de pronto, eso pues, como a modo de anécdota les sirve saber, así funcionan las cosas en la revista Semana, la decisión de portada y demás se toma los viernes, y al final, pues, para redondear la pregunta, pues lo que quiere ser la revista Semana finalmente los domingos es una revista que influya, ¿sí? Es una revista, y esto, si ustedes oyen los lemas de la revista Semana, pues la revista Semana es una revista de análisis, opinión e investigación. Y eso es así, ¿sí? Nosotros queremos el domingo no necesariamente repetir la misma noticia que han repetido los noticieros de radio y televisión, los diarios e internet, sino que lo que queremos decir los domingos es qué significa lo que pasó esta semana, ¿sí? Y yo creo que por eso nos lee mucha gente, sobre todo en tiempos en donde la información abunda, donde es vasta, donde es omnipresente, tenemos información en el celular, en el computador, en medios impresos, en el taxi cuando la radio está prendida, en el restaurante cuando el televisor está prendido. En medio de esa abundancia de información siempre es importante que alguien ejerza el rol de filtro, ¿sí? de prácticamente decirnos qué es lo importante, qué no es lo importante y por qué. Yo creo que en eso redunda la función de la revista Semana, y en términos de paz, pues yo creo que no ha sido distinto. Aclaro antes la pregunta. ¿Cuál es mi deseo y mi deber y el de la realidad también, ¿no? Bueno, me voy a alejar un poco para contar dos cosas. Yo, adicional a trabajar en Revista Semana, soy catedrático en dos universidades, en la Pedagógica y en la Militar. Casualmente hay 3 días que tengo clase en las dos universidades. Con el mismo discurso, en las mañanas soy un guerrillero en la Universidad Militar y en la noche soy un gomelo consumista en la Pedagógica. Con el mismo discurso. ¿Eso qué me hace pensar? Que somos una sociedad supremamente polarizada y que se maneja con estereotipos. Entonces, este trabaja en Semana, representa el sistema, este trabaja en la Pedagógica, es un guerrillero, no voy a dictar clase con mochila y el pelo largo, entonces no estoy respondiendo a un estereotipo esperado, y vivimos juzgando permanentemente sobre unos imaginarios que nos permiten, y hace poco, creo que ayer le comentaba a Camilo antes de ayer una conversación, a mí un tema que se me hace que está pendiente en las universidades y en la educación es volver a traer el tema de la geopolítica a la escuela y a la educación.
Camilo estuvo en Alemania, nos contará. A mí mi impresión es que en Europa la geopolítica quedó de lado por culpa del nazismo, del nacionalismo. Hay un temor de poner en el debate de la escuela y de la formación qué intereses hay detrás de un medio, de una institución educativa, de una doctrina, de una ideología. ¿Qué está detrás en juego de eso? Porque muchas veces asumimos la información que recibimos como verdadera. Es que esto lo dijo tal canal, es que esto lo dijo la CNN, Telesur. Pongámosle nombres. Sí, cuando mis estudiantes de la pedagógica solo hablan de Telesur, entonces yo les digo, vean la CNN, suman y dividen. Y los de la militar solo ven la CNN, entonces les digo, vean Telesur, suman y dividen, porque posiblemente cada uno está enviando. ¿Qué quisiera yo? Quisiera eso. Quisiera que la gente, que en general la sociedad estuviese más informada. Lo decía hace poco en una entrevista que me hacían aquí abajo, que leyéramos más, que son prácticas cotidianas, que en vez de tanto reality y tanta telenovela le dedicáramos tanto tiempo a leer. Yo trabajé muchos años en una editorial y cuando entré en la editorial me hacía ilusión pensar que iba a tener debates interesantes, y resulta que a la hora del almuerzo la gente hablaba de la novela o hablaba del reality, y yo les decía, ¿y ustedes por qué ven eso? Pues, curiosidad. Me decían, porque no hay nada más que ver. Y yo decía, hay muchas cosas por hacer. No está mal ver eso, eso también hace parte del entretenimiento, pero creo que es importante tener una sociedad que se informe más, que lea más. Hoy reciben el ADN porque lo regalan, pero no, que también compren medios que les permitan acceder a una información un poco más profunda. Me gustaría ser más denuncia, me gustaría ser más contestatario de lo que puedo ser, pero hay intereses, hay compromisos, y no necesariamente son compromisos económicos, sino, no sé, voy a hacer un tema aquí muy sensible. Yo no puedo sentarme acá a hacer un debate en contra de la iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Sería irrespetuoso, sería delicado, sería no pertinente. Uno ve, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, que hace esfuerzos enormes por transformar la sociedad, pero a la vez comete muchísimos errores. Yo quisiera poder decir, están haciendo esto mal, pero también uno tiene compromisos, la directora tiene compromisos, la revista es una revista que tiene compromisos, relaciones, y que uno como individuo no puede destruirlos o afectarlos o traspasarlos. Y entonces ustedes se van a ver enfrentados a una realidad como futuros periodistas, y es lo que quieren decir y lo que pueden decir. Y hasta dónde pueden mediar y hasta dónde pueden poner un punto de cada uno. Yo esto se lo preguntaré, Camilo nos tendrá que contar esto porque es mi impresión, puedo estar equivocado, pero por ejemplo Semana siempre denuncia casos de corrupción de la periferia, Chocó, Guajira, Amazonas, Nariño, pero muy pocas veces los medios colombianos de Bogotá se meten con la corrupción de Bogotá, muy pocas veces, con la de Antioquia, es decir, no sé si eso tiene que ver con una política, o si eso tiene que ver con una línea editorial, o si eso tiene que ver con compromisos adquiridos, pero a veces yo digo, sí, La Guajira está mal, Casanare está mal, Arauca está mal, denunciamos, pero no estamos afectando a nadie. Pero ¿cuánta corrupción habrá en Bogotá? ¿Cuánta corrupción al interior de las grandes empresas que están en Bogotá? ¿Cuánta deshonestidad dentro de instituciones, grandes instituciones en la ciudad? Entonces, ¿cuántas veces se quisiera indagar sobre eso y de pronto no hay voz? Y cierro esta intervención haciendo alusión, no sé si vieron una película que vi hace poco que se llama Las sufragistas, que fue sobre el movimiento femenino por el derecho al voto en Inglaterra a principios del siglo XX. Me pareció muy interesante porque a ellas nadie las escuchaba por una sencilla razón, eran mujeres. Entonces el argumento era un ser humano que tiene la regla, que tiene el periodo, no puede ser creíble. ¿Y cuál fue el mecanismo de ellas para hacerse notar, para que les pusieran atención? Recurrir a la violencia, ¿sí? Poner petardos. Pero entonces, ¿cómo saltaron a la prensa? Como terroristas, como desequilibradas. Entonces,
eso me llevó a cuestionar, ¿será que siempre claro, hoy ver esa película, 110 años después de los hechos, decimos, pero qué absurdo, ¿cómo es que una mujer no podía votar? ¿Cómo es que una mujer no tenía derechos para opinar? ¿Cómo es que tantas mujeres dentro de esa época juzgaban a las que estaban ahí y las perseguían y las señalaban? ¿Será que en 100 años no estaremos sobre muchas cosas de las que estamos viviendo hoy? Qué absurdo que en el siglo XXI pasaran estas cosas tan atroces y tan arbitrarias y que nadie las cuestionara. Entonces, si hacemos esa reflexión, o por lo menos hacer ese ejercicio, creo que podemos tener otras miradas. Bueno, quizás preguntas de ustedes. Hay un micrófono por ahí, si no estoy mal. Arranquemos aquí a la izquierda. Buenos días. Muchas gracias primero por estar acá. Creo que es muy elocuente y muy pertinente su presencia. Este año en Colombia hemos tenido que ver escándalos que la verdad son muy discientes, ¿no? El doctorado de Peñalosa, estuvimos a punto la semana pasada de otorgarle una licencia a una empresa petrolera para que explotara este recurso en el que debería ser un patrimonio de la humanidad, y se robaron 4.000 millones de dólares en la refinería de Cartagena. Algún profesor este semestre me dijo y nos dijo a los compañeros que cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, pierde la capacidad de indignación. Si comparamos esto con lo que está pasando hoy en Brasil, es absolutamente diferente la realidad, ¿no? Toda la sociedad brasileña está absolutamente colapsada en torno al tema del impeachment a Dilma Rousseff, y inclusive en las calles se ponen pantallas gigantes para ver los juicios, para ver los resultados de las votaciones en el Congreso de los Diputados, algo que creo que nunca ha pasado y que creo que nunca va a pasar en Colombia. La pregunta es cómo desde el periodismo se puede promover el sentimiento de indignación sin caer en el juego de la política y de la opinión. Para ambos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. En cuanto a los escándalos, ahí tengo una pequeña anécdota y es la siguiente. Hace un mes más o menos nos pusimos la tarea en la revista Semana de averiguar en el lapso del último año, es decir, eso era como en marzo, comienzos de marzo, entonces entre marzo de 2015 y marzo de 2016, contar cuántos escándalos, ¿sí?, había habido en Colombia. Y nos pusimos a la tarea de revisar periódicos diarios, revistas, páginas de internet, pues lo más importante, y como pescar cada uno de esos titulares donde el periodista intentaba llamar la atención y decir, oigan, esto es un escándalo. Llegamos a la conclusión y habíamos dispuesto 2 páginas de la revista para hacer una lista, ¿sí?, para hacer una lista de los escándalos que hay en Colombia. No nos cupieron, ¿sí? O sea, hubo, si no estoy mal, como unos 85 escándalos en un año. Entonces hagan cuentas, el número de semanas que tiene un año y demás. Entonces esto es un país donde hay 2 o 3 escándalos por semana, escándalos que yo qué sé, en otros países, pongamos un ejemplo extremo, en un país escandinavo, acabarían inmediatamente con la carrera del afectado por el escándalo. Nos tocó dejar la mitad por fuera porque no nos cumplieron, y además nos tocó poner un llamado en la parte final de ese doble página donde decíamos, vea los demás escándalos en semana.com. Y bueno, digamos, con eso quería responder un poco a tu pregunta, es que sí hemos perdido un poco la capacidad de reconocer, de identificar o de saber cómo reaccionar a tantos problemas que hay en este país, ¿sí? Tú mencionaste el doctorado de Peñalosa y demás. Claro que eso es escandaloso, pero imagínate la cantidad de otros escándalos de dimensiones mucho mayores que tienen también en este país, que tienen lugar en este país desde hace años, desde hace décadas. Yo creo que si tú hubieras sido un estudiante que se para a hacer una intervención hace 20 años, año 96, pues tú no estás hablando de Peñalosa y ese doctorado, sino estás hablando del cartel de Cali y del proceso 8000, etcétera, 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 etcétera. Entonces digamos que eso es algo que en este país no nos ha abandonado y que se ha vuelto normalidad, y eso es muy peligroso. Y para ya entrar en materia, y te doy las respuestas del periodismo, también se ha vuelto normalidad para los medios de comunicación, ¿sí? Y para nosotros es cada vez más difícil llamar la atención sobre un escándalo, porque hay tantos en parte, pero también porque muchas veces no sabemos cubrirlos, muchas veces exageramos, muchas veces no informamos sobre un escándalo, y ahí vuelvo al punto de Mario más temprano, por querer quizás proteger a alguien, ¿sí? Y eso es triste, pero es una realidad. Muchas veces
llamamos la atención sobre un escándalo, pero sucede en las regiones, lejos de las ciudades, lejos de donde nos leen, lejos de nuestra zona de influencia, y no tiene mayor implicaciones. Entonces, yo creo que ahí, en ese fenómeno de que los problemas, las denuncias, los escándalos se volvieron normalidad para los ciudadanos y para los medios, yo creo que de pronto hay uno de varios focos o una de varias raíces de por qué en este país nos cuesta tanto salir a las calles a protestar y exigir nuestros derechos. ¿Sí? Hay muchas otras razones, pero yo diría que desde los medios de comunicación quizás ahí hay un motivo. Bien. Yo quiero complementar algo, y es sobre esa poca capacidad de sorprendernos ya. Está asociado a que la violencia no solamente se debe o el tema del conflicto se debe traducir en un tema de conflicto armado. Hemos naturalizado la trampa, hemos naturalizado la mentira, hemos naturalizado el engaño. Yo entrevistaba hace 6 meses a la única mujer colombiana, una ingeniera muy exitosa que trabaja en Boeing, Adriana Ocampo, y Adriana me decía: algo que me preocupa mucho es la naturalización de la copia en las universidades en Colombia. Cómo se convierte en algo divertido, en una hazaña, y es socialmente aceptado. Decía: algo que cambia con Estados Unidos es que la copia no existe, no por las sanciones legales de la universidad, sino porque los mismos compañeros la denuncian y les parece abominable, porque se le quita la palabra al que es deshonesto. Aquí no, nosotros contamos que el vecino copió, que sacó del celular, que plagió todo un trabajo y no pasa nada. Entonces, si naturalizamos la copia, fácilmente vamos a ser corrompibles cuando seamos empleados. Y estas son otras formas de violencia, porque cuando nos dedicamos a hablar de que la violencia solamente es de conflicto armado, no entendemos que la corrupción también es violencia, ¿sí? La estafa al Estado es una forma de violencia. Hay formas de violencia que no son tangibles por ahí. Entonces, si nosotros como sociedad vamos naturalizando ciertas prácticas, ¿sí? Los jóvenes que les parece divertido entrar a un centro comercial y tomarse el yogur dentro del supermercado sin pagarlo y piensan que eso es una hazaña, ¿sí? El que usted se ufane de que engañó a alguien económicamente, yo lo veo en mi edificio, es lo que pasa en muchos edificios de Bogotá, el que no paga la administración y evade, pero eso sí va a la reunión a pelear y a sabotear y a pedir cosas. Si nosotros no hacemos un frente unido por cuestionar o sancionar socialmente esas prácticas, difícilmente un escándalo nos va a sorprender. Difícilmente el que un político permita, por omisión, que se divulgue que tiene una formación que no tiene, y eso tampoco nos parece tan grave, digamos, porque hay cosas más graves. Eso evidencia que hemos naturalizado elementos de la corrupción de una forma tan cotidiana que difícilmente, como dice Camilo, nos van a sorprender cosas de ahora en adelante, y difícilmente podríamos cambiar el rumbo de las cosas porque no estamos en la capacidad de exigir desde los pequeños detalles. Yo quiero decir algo más y ya pasamos a la siguiente pregunta, y es que de pronto puede quedar la impresión de que estamos, por lo menos como hace lo que yo dije, que estamos aquí pintando un panorama muy negro. Yo creo que no es tan negro tampoco, ¿sí? O sea, si uno se pone realmente a analizar lo que sucede, hay escándalos que sí tienen efectos, ¿sí? Veamos algo muy reciente. La semana pasada se anunció la explotación minera de cañocristales, pues de una zona cercana a cañocristales. ¿Cuál es la realidad de que el gobierno ya lo va a hacer? ¿Y eso a raíz de qué? De la controversia y de las críticas que hubo en este país. Entonces, digamos que es relativo decir que los escándalos no tienen efectos. Claro que sí los tienen en varias ocasiones, ¿sí? El tema es que deberían tener más efectos. Entonces, yo creo que para estudiantes de periodismo, yo creo que es muy interesante ver cómo, o sea, qué se hace para que un escándalo tenga sus efectos. Y estamos viendo que hoy un canal muy importante son las redes sociales, ¿sí? Y yo creo que es muy importante que ustedes sepan que el futuro cercano que ustedes tienen en el periodismo es un futuro que va a tener lugar en gran parte en las redes sociales.
Entonces yo creo que hay unos desafíos interesantes tanto para maestros de periodismo como para estudiantes de periodismo de saber cómo participar ahí de una forma constructiva, ¿sí? Sin calumniar, sin insultar, sin meterse a esos debates, a esas tormentas pues, que tienen lugar en las redes sociales, pero sí usarlas porque sabemos qué es lo que realmente está teniendo utilidad y finalmente teniendo efectos, ¿sí? Entonces yo creo que hay un buen desafío para ustedes saber cómo hacer periodismo profesional en las redes sociales, en los formatos breves además que se manejan allí. Bueno, siguiente pregunta. La mitad del auditorio, Nicolás. Muy buenos días. Me preguntaba también al tema de la naturalización que se hace a la violencia y a la guerra. Yo pienso que ustedes como medio de comunicación tienen una responsabilidad y una gran influencia en nosotros como consumidores. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el aporte que ustedes como periodistas y como medios de comunicación tienen en nosotros como estudiantes y como futuros periodistas para evitar esa naturalización que le damos a los eventos y a esa guerra y a esa violencia en la que vivimos a diario? No me queda muy clara la pregunta, perdón. ¿Cómo es? Bueno, la pregunta es cuál es la influencia y qué es lo que ustedes como periodistas y como medios hacen para que nosotros no caigamos en esa naturalización. Es decir, todos hablamos de eso y todos somos conscientes de que esa naturalización es cierta y que siempre caemos en eso. Pero yo creo que es un error y tal vez debido a eso también hay tanta violencia y tanta guerra. Entonces, ¿ustedes cómo hacen o cuál es el efecto que ustedes producen para que nosotros no caigamos en eso y para que en un futuro esto no se repita? No sé si nosotros hacemos algo. Yo creo que es algo muy de cada persona. A mí algo que me gusta de los periodistas jóvenes es el entusiasmo con el que quieren trabajar, encontrar cosas y descubrir cosas. Y lo triste es cuando van pasando los años y pierden esa pasión. No sé si esa pasión la pierden por la rutina, no todos, ¿no? No sé si esa pasión se puede perder por el exceso de trabajo, por las condiciones laborales, pero mantener esa llama es posible solo con la motivación que cada uno tiene. Eso no lo hacen periodistas, o lo hacen equipos de trabajo. A mí me gusta trabajar con gente joven porque siempre quiere hacer cosas nuevas, porque tiene propuestas, porque es inquieta, porque está dispuesta a aprender. Cuando esas personas aprenden, se forman y continúan en ese ritmo, seguramente nunca los va a dejar de sorprender algo porque siempre van a estar atentos a lo que hacen. Entonces no sé si seamos nosotros, si eso venga de una motivación externa. Lo que sí les sugiero y les recomiendo es, como cualquier profesión, esto hay que hacerlo con convicción. Camilo y yo no somos periodistas de formación, por lo menos formación inicial. Muchas personas que trabajamos en medios no lo somos. Ese es otro tema y otro debate que es otro espacio. Alguna vez una colega de semana me decía, yo hubiese sabido esto, hubiese estudiado historia y después hubiese estudiado periodismo. Cosas así. Pero también creo que el problema, como en todas las profesiones, porque los docentes dicen lo mismo, ¿cómo es posible que este ingeniero enseñe y no fue licenciado? Es la pasión que uno le pone a las cosas. Entonces, si ustedes estudian una carrera como comunicación, háganlo con pasión, con entrega, siendo conscientes de que le van a poner amor. Cuando uno le pone amor a su trabajo, siempre va a estar motivado, siempre va a tener convicción de que hace cosas, siempre va a querer hacer cosas nuevas, y esa es la esencia, digamos, del éxito profesional, que uno se sienta pleno haciendo lo que le gusta. Yo me uno completamente a lo que dice Mario. Me parece que uno de los elementos fascinantes del espíritu juvenil, y eso no quiere decir que solo lo deban tener los que son realmente jóvenes,
sino que aquellos que durante su vida logran mantener ese espíritu juvenil es la pasión por las cosas, ¿sí? Es poder realmente vivir en este mundo y hacer compromisos, cumplirlos e intentar más o menos transmitirle a las personas que tienen que ver con uno justamente esa convicción de que los ideales están ahí para alcanzarlos. Entonces, a mí me parece que es muy importante que ustedes sepan que en los medios de comunicación tenemos un interés central en corresponder a ese ánimo, en trabajar, digámoslo así, con ustedes. Finalmente, si uno habla con un gerente de medios tiene la matemática muy clara. Él dice, vean, nosotros tenemos X número de suscriptores. Esos suscriptores son mayores de 30 años o mayores de 40 años. Esos suscriptores a duras penas van a cancelar la suscripción. No les cuesta mucho, son personas de cierto nivel de ingresos a quienes esos 250.000 pesos, 300.000 pesos que cuestan la suscripción de semana al año no les duele mucho y les gusta la revista. ¿Cuál es nuestro desafío? Conseguir nuevos suscriptores. ¿Y dónde están los nuevos suscriptores? Acá, ¿sí? Aquí están las personas que nos van a leer, que nos están leyendo ya y que nos van a leer con mucho entusiasmo y con mucho compromiso en unos años. Y aquí están también las personas que van a trabajar para nosotros en unos años. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, y con esto respondo a la pregunta, conectarnos con ustedes, ¿sí? Estar realmente sintonizados. Yo creo que es importante ver que en términos de paz, pues finalmente aquí otra vez la paz es la que nos reúne. La revista Semana tiene unos proyectos de compromiso muy importantes, que no son proyectos que le den mucha plata, pero donde Semana quiere justamente atacar ese punto específico que nos conecta otra vez a los periodistas que trabajamos en Semana con nuestro público. Me refiero puntualmente a 3 que tenía aquí anotados. Ustedes conocerán el portal Verdad Abierta, por ejemplo. Es un portal que lleva ya, no me acuerdo exactamente, 8 o 9 años cubriendo con un juicio y con una rigurosidad impresionante todo lo que tiene que ver inicialmente con el paramilitarismo. Ahora ampliaron un poco su visión y es el conflicto armado. Es un portal con el cual nadie se está enriqueciendo en la revista Semana. Es un portal en el que trabajan muy pocas personas, muy dedicadas, muy jóvenes a propósito, apasionadas, ¿sí? Simplemente comprometidas con eso. No es un portal que esté estallando en cifras, ni en clics, ni en visitas únicas, tampoco nos importa, ¿sí? Sino es un portal que está aportando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tuvimos hace 3 años, en el 2013, un especial que llamamos multiplataforma, que eso quiere decir impreso, multimedia, un libro, y hubo una serie de eventos y conferencias que se llamaba Proyecto Víctimas, ¿sí? El que si esté interesado en verlo y no lo recuerde, puede visitar el portal que todavía está en internet, se llama Proyecto Víctimas, para que lo vean. Es otra cosa que no necesariamente nos volvió ricos otra vez en la revista Semana, pero que sí otra vez nos hizo influyentes. Y tener influencias que estar conectados con ustedes. Y por último quería mencionar también un proyecto que tiene, pues digamos que lidera la revista Semana, pero que hoy en día es una corporación muy influyente en este país en términos de reconciliación, que se llama Reconciliación Colombia, ¿sí? Esos son proyectos que para nosotros son bandera, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? Semana es una empresa y quiere tener buenas cifras y quiere tener lógicamente un margen de utilidad y como cualquier otra empresa privada, pero al ser una empresa periodística no podemos olvidar nuestras obligaciones hacia los temas importantes del país. Y yo creo que en términos de paz esos 3 ejemplos sirven bastante. Entonces, ¿cómo acercarnos a los jóvenes? Conquistándolos, enamorándolos y recordándoles que nosotros estamos comprometidos con ese periodismo que ustedes conocieron en las aulas, que yo pues en el estudio de periodismo conocí en los primeros medios que leí que me fascinaron, y que nuestro plan es no cambiar eso, ¿sí? A pesar de todas las dificultades que hay. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la parte de atrás? Le agradecemos a la persona que va a preguntar ponerse de pie, por favor, para que la alcancen a ver desde acá, desde la tarea. Una moción de orden. Mientras tanto, nuestros compañeros reporteros gráficos, les agradezco hacer la captura y volver a sus lugares. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigida hacia la información que nos dan los medios de comunicación, que muchas veces tratan de confundir con pedagogía.
Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el proceso de paz y el referendo que se va a hacer o que pues, se propone hacer es justamente la poca pedagogía que los medios masivos de comunicación le han dado a las personas. En esa medida, yo sí quisiera saber de qué manera Semana está haciendo un proceso pedagógico para la gente, para enseñarles justamente cómo enfrentarse al posconflicto y de qué manera podemos dejar de confundir información con pedagogía para la paz. Porque una de las cosas que yo veo y que pasó al principio de la conferencia es justamente que la violencia de la que estamos hablando es directa, pero también existe violencia estructural, y esa es la violencia que muchas veces, digamos, los medios de comunicación ocultan y es sobre la cual debemos enfocar los procesos pedagógicos. En esa medida, yo sí quisiera preguntarles justamente eso. ¿Cómo hace Semana para lograr procesos pedagógicos y no procesos de información que todos los medios masivos logran? Bueno, uno de esos proyectos precisamente es Semana Educación. Creo que en este momento en Colombia el único medio que tiene una revista especializada en temas de educación es Semana. ¿Y por qué se concibió Semana Educación? Precisamente por la importancia que requieren los procesos educativos en un evento de posconflicto, y no solamente en el posconflicto, en el poder llegar a un proceso de paz. En esto, por ejemplo, hemos tenido una diferencia con el Ministerio de Educación asociado a la Cátedra para la Paz. No porque la cátedra no sea necesaria, sino porque el gobierno, cuando quiere que se aborde un tema, se inventa una cátedra. Entonces, discriminación, cátedra afrocolombianidad; inclusión, cátedra indígena; desempleo, cátedra de, ¿cómo es que se llama?, competencias laborales. Pero el tema no se resuelve con una clase para los estudiantes. Yo hace 2 semanas le decía, tuve la oportunidad de hablar con Gina Parodi, y yo le decía, la cátedra debe ser para rectores, la cátedra debe ser para profesores. De nada nos sirve crear una cartilla para que los niños lean sobre el perdón, la reconciliación, el respeto por la diferencia, cuando los rectores de los colegios son profundamente intolerantes, cuando las directivas y los profesores a veces hablamos con mucha agresividad, cuando, por ejemplo, en la formación escolar, en la formación de licenciados, hay una enorme brecha y hay tantos prejuicios sociales en los señalamientos que se hacen. Entonces, ¿qué queremos nosotros, por ejemplo, con Semana Educación? Generar el debate de paz desde cada uno, es decir, dejemos de responsabilizar al tercero de nuestros problemas. ¿Soy yo honesto? ¿Soy consecuente con mis actos? ¿Actúo respetuosamente hacia los demás? Cada uno empieza a hacer su propio trabajo. Y también tenemos un ejercicio en el cual queremos llevar pedagogía, no solamente a temas como el conflicto, sino a temas complejos. Semana Educación le explica por qué la crisis en Grecia. Semana Educación le explica por qué Panamá es un paraíso fiscal, por ejemplo. Semana Educación quiere llevar de forma sencilla temas complejos. No solamente nos preocupamos por hablar de aulas, profesores y salones, sino que entendemos que temas tan complejos como la paz, como la reconciliación, como el aprender a convivir, requieren de pedagogía, pero no de una cartilla, sino de espacios, de artículos y de documentos que nos lleven a la reflexión a todos. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿en qué medida la revista Semana ha posibilitado o limitado su desarrollo integral como periodista? El mío específico, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, buena pregunta y gracias. A ver, mira, yo creo que es importante, o sea, en mi caso específico, y ahí si quieren abrir un poquito la puerta hacia lo que yo hice cuando vivía en Alemania. Yo en Alemania viví 11 años, y de esos 11 años trabajé 7 como periodista. Yo trabajé allá como periodista de un diario de ese país, donde los estándares periodísticos eran y son los ideales, ¿sí? Eso quiere decir hay una independencia 100%, ¿sí? De intereses comerciales, de intereses políticos y de intereses sociales. Hay un compromiso
visto desde el otro lado, 100% con los deberes del periodismo. Yo cuando trabajé allá me sentí como en el mejor de los mundos, muy feliz, era un periódico muy grande, había, imagínense, trabajaban 350 redactores, ¿sí? Para hacer un periódico diario, en un edificio de 23 pisos, en Múnich, que es una ciudad bellísima. Y bueno, después tomé una decisión muy importante para mí, que fue, pues digamos, como terminar mi paso por Alemania, que se me terminó alargando, les repito, 11 años, y yo quería quedarme un añito nada más, y decidí volver a Colombia, ¿sí? Entonces eso implicó básicamente renuncié al periódico, empaqué mis cosas y me vine para acá a trabajar en la revista Semana. La revista Semana para mí representaba esos mismos ideales y representa ideales similares, ¿sí? Eso quiere decir un periodismo independiente, un periodismo crítico, de análisis, incluyente, que hace, digamos, las cosas que yo quería hacer acá también. Entonces cuando llegué a Colombia me di cuenta, y eso no es una cosa que le ocurre solamente a la revista Semana, sino lo sé por los colegas, que les ocurre a prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales impresos en Colombia. El nivel de dependencia no es del 100%, ¿sí? Eso es una realidad que vale la pena discutir y contarles a ustedes, futuros periodistas, ¿sí? Además es una realidad que no debería asustarlo a uno. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasó cuando yo llegué aquí? Yo choqué, ¿sí? Choqué, dije, madre, ahora tengo que ponerme una camisa de fuerza, siendo que antes ya no la tenía, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es ver que, a pesar de tener la camisa de fuerza, uno puede de todas maneras hacer cosas. O sea, que no seamos 100% independientes acá no quiere decir que seamos 0% independientes, ¿sí? Hay un nivel de independencia que es muy interesante y donde se puede hacer todavía un muy buen trabajo. Y lo que hay que hacer es no permitir que esa independencia siga disminuyéndose, sino ojalá que la fortalezcamos y lleguemos aquí algún día al 100%. Yo estoy comparando en este momento con Alemania, pero comparemos con países donde la independencia es incluso menor, ¿sí? O la libertad de prensa es menor, ¿sí? Ahí Colombia está mucho mejor, y eso es importante no olvidar. Entonces yo no sé cuántas veces he hablado con mexicanos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, que me han dicho, oigan, yo sueño con que en mi país haya una revista Semana. Qué placer, qué chévere sería que donde yo vivo hubiera un medio como el de ustedes, ¿sí? Entonces digamos como que, volviendo a lo que decía Mario, viendo el mundo, ¿sí? O sea, como comparándonos con los demás, sabiendo qué existe en Europa, qué existe en nuestra región latinoamericana, que existe en Estados Unidos, que existe en África, en Asia, así tenemos una visión de mundo mucho más completa y logramos saber realmente dónde estamos, ¿sí? Entonces eso me sirvió a mí para saber, pues digamos, para superar ese shock inicial que tuve, ¿sí? Hoy en día no quiero decir que me sienta satisfecho y conforme con la realidad, pero sí me siento desafiado día a día a hacerla mejor, y creo que se puede, ¿sí? Eso va a tu pregunta. Repito, y esto es importante, yo de formación no soy periodista, entonces tengo que contar un poco por qué llego a Semana, ¿sí? Tenía experiencia haciendo libros y escribiendo. Cuando se decide crear una revista de educación, considera la directora en su momento que requiere una persona que sepa de temas de educación. Es como si se saca una revista de medicina, pues indudablemente no la van a poder hacer solo periodistas, aunque el periodista esté en capacidad de informarse y prepararse sobre todo. Entonces para mí ha sido un proceso de aprendizaje enorme este año y medio en Semana, porque aprendí de los periodistas y yo también con el compromiso de que ellos aprendan de educación. Así que lo que yo tengo es ganancia por donde se le mire, pero algo que va a una recomendación, y no sé si va asociado a esto, es: uno es más libre cuando escribe sobre lo que le gusta. Ustedes se están formando como periodistas, pero cada uno tiene sus intereses: farándula, moda, judiciales, investigación. Entonces traten en lo posible de buscar y de engancharse y de trabajar en lo que les gusta, porque nosotros, digamos, como todos los medios, hay una relativa rotación, la gente tiene inquietudes, intereses, se va a estudiar afuera, va y cambia y demás. Yo en el proceso que llevo en Semana he tenido que entrevistar a muchos periodistas para ocupar el cargo en Semana de Educación,
Si yo no le veo vocación sobre el tema de la educación, no. ¿Sí? Llegan personas muy inquietas, muy inteligentes, con ganas de hacer cosas, pero que se nota que están aplicando al cargo porque es una opción de trabajar, más no porque realmente le interese hablar de pedagogía didáctica, transposición didáctica, ministerio, estándares, competencias, lineamientos. Entonces, esa libertad, uno también construye su libertad. La libertad no solamente depende de quién sea el jefe de uno o cuál sea la empresa. Hasta en el lugar donde puede haber más represión, ahí uno puede ser libre en la medida en que uno hace lo que le gusta. Y en este caso, si uno escribe sobre lo que le gusta, siempre puede ser más inteligente que los que están arriba para que usted pueda hacer lo que quiere poner o lo que quiere escribir y eso no genere ningún problema. Entonces es involucrarse en lo que a uno le apasiona. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Sí, claro. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? En la última fila están levantando la mano. Bueno, digamos Camilo planteaba que viene de la Escuela del Periodismo donde le apuesta a la ciudadanía, ¿sí? Yo quería saber si el campo, el campesino como tal, también se contempla como ciudadanía, teniendo en cuenta que digamos, bueno, también un poco lo que usted decía era que las nuevas apuestas del periodismo van hacia las redes sociales, pero pues en Colombia todavía hay una brecha gigante en el acceso a Internet. Por supuesto, los que viven en el campo son ciudadanos colombianos y dentro de mi comprensión del periodismo son ciudadanos y son por supuesto también personas con las que nos interesa pero profundamente tener vínculos, ¿sí? Que se conviertan en nuestros lectores, que se conviertan en algún día en colaboradores nuestros, que se conviertan en personas que también creen en que nosotros podemos ayudarles a ellos desde el periodismo, ¿sí? Específicamente la revista Semana o Publicaciones Semana ha hecho enormes esfuerzos por trabajar en las regiones, ¿sí? Es más, estamos en este momento pensando en un proyecto específico para las regiones rurales. En la revista Semana tenemos, en la Publicaciones Semana tenemos una fundación, se llama Fundación Semana, donde tenemos unos proyectos muy valiosos, especialmente en la zona de los Montes de María y el Salado. Etcétera, etcétera. O sea, la lista puede ser muy larga de las cosas que ha hecho Semana por las personas que no viven en las ciudades. Ahora, eso no quiere decir que sea suficiente, ¿sí? Ha sido insuficiente. Finalmente, eso también tiene que ver con que en Semana tradicionalmente creíamos que nuestros lectores estaban especialmente en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, bueno, ciudades principales colombianas. Sí, si uno lo mira desde el punto de vista de la cantidad, tenemos más lectores en las ciudades que en el campo o en zonas más rurales, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la calidad de los lectores, nosotros tenemos lectores de calidad, o sea, con calidad no quiero discriminar a nadie, pero quiero decir como lectores en altos funcionarios del gobierno, posiciones de alta responsabilidad, de alta influencia. Lo tenemos en todas partes, o sea, si no estoy mal en cifras, el 55% de las revistas que Semana que enviamos alrededor del país van a municipios relativamente pequeños, ¿sí? Es decir, quizás el alcalde de un municipio pequeño en el Meta, quizás la gente del municipio pequeño en el Meta no lee, pero el alcalde sí, ¿sí? El personero sí, los fiscales sí nos leen allá, ¿sí? Y ahí finalmente tenemos un ancla muy importante porque sabemos que ellos son los tomadores de decisiones. Entonces, eso en cuanto a tu primera parte de la pregunta. Y la segunda, las redes sociales, pues ahí pues, yo creo que de pronto Mario también puede contar un poquito porque tú estás bien enterado de pues, penetración y también digamos lo que se ha hecho a ese nivel desde el punto de vista del Estado, pero finalmente en Colombia si tú te pones a mirar cifras en redes sociales hay mucha gente de regiones no urbanas, de zonas no urbanas, mucha más gente de la que no cree, ¿sí? Entonces, y la tendencia es que eso va a crecer, ¿sí?
que cada vez van a estar más conectadas más personas fuera de las ciudades. Entonces digamos que para ustedes también es muy interesante saber que el futuro que los espera es un futuro donde habrá mucha más participación, también desde el punto de vista de las regiones. O sea, el mundo digital es afortunadamente un mundo donde se cierra un poco esa brecha que había antes entre ciudades o zonas urbanas y zonas rurales, antes absolutamente desconectadas, ¿sí? O sea, para que alguien apareciera en un medio de comunicación viniendo de un pueblo pequeño lejos de Bogotá, pues tenía que mandar una carta, y esa carta pues tenía que ser una excelente carta y hacer cola hasta que cupiera en la sección de cartas de semana, ¿sí? Ahora basta tener acceso a internet, ¿sí? Yo creo que eso es muy valioso y el futuro es de mayor participación. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Buenos días, una pregunta para los dos. ¿Cuál es el papel de los medios en la pedagogía del plebiscito, tanto para Semana como para ustedes, ya a nivel de profesión? ¿Cuál creen ustedes que es el papel que tienen ahora para la pedagogía sobre el tema del plebiscito? Yo sé que respondo rápidamente a esto desde el punto de vista de la revista Semana y quizás desde el punto de vista de Semana de Educación, que ahí pues hay una tarea mucho más clara, ya puede Mario ampliar. A mí me parece, y con eso también toco una pregunta que se hizo anteriormente, y es que en tiempos de polarización, ¿sí?, la función de los medios es la de explicar, ¿sí? O sea, más la de ilustrar, mostrarle a la gente, explicar de una forma sencilla, o sea, como volver a su tarea inicial de realmente de convertirse en traductores de una realidad, de la realidad, digamos, para sus lectores, que la de opinar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa en muchos ámbitos y en muchos debates a los medios de comunicación? Que todavía estamos opinando demasiado, ¿sí? Y en términos de plebiscito, la respuesta inmediata muchas veces de un periodista es a favor o en contra, ¿sí? En vez de decir, esa no es mi tarea, yo puedo tener como individuo mi opinión, pero mi tarea es inicialmente dejarle claro qué significa eso para usted, ¿sí? Desde la revista Semana lo hacemos. Nosotros tenemos a una persona dedicada desde que arrancó el proceso de paz a ese tema. Bueno, esa persona cambió. Al principio era nuestro editor jefe Álvaro Sierra, un experto en temas de conflicto y paz. Hoy en día es Marta Ruiz, otra experta por igual. Y es importante saber que ellos tienen esa tarea, ¿sí? Ellos tienen la tarea de explicarle a nuestros lectores, que son varias docenas de miles de personas en todo el país, qué significa la paz y en este punto específico qué significa el plebiscito. Nuestro problema es que tenemos unos columnistas muy famosos, ¿sí? Entonces a nosotros los periodistas del equipo, digamos como que nuestro desafío semanal es hacerles contrapeso a estos señores que son tan influyentes y tan leídos. Entonces hay mucha gente que no sabe esto y lee los columnistas de Semana y dice, pues a ver, Camilo está hablando de esto, pero en realidad yo los domingos miro Semana y lo que miro es opinión. Claro, son nuestros columnistas. Ahí el esfuerzo enorme nuestro es pues, digamos, de encontrar ese equilibrio entre lo que hacen los columnistas y lo que hacemos en el equipo de redacción. Pero el compromiso está, absolutamente. Y si ustedes se pusieran a hacer un estudio de nuestro cubrimiento, es un cubrimiento que tiene mucho más esos objetivos de explicar, aclarar, enseñar a la gente, que de necesariamente digamos, opinar, ¿vale? Yo voy a dar mi posición personal y la de la revista. Entonces aclaro que la primera es personal. Me parece inaudito hacer un plebiscito para hablar de paz. Me parece increíble, más cuando uno debería conocer las experiencias de lo que ha pasado en otros países y los enormes beneficios que llevaría cerrar un conflicto armado independiente de los sapos que nos tengamos que tragar. Eso desde la posición personal. Pero como dice Camilo, como medio tenemos que generar información. Así que próximamente ustedes van a encontrar en Semana de Educación una serie de artículos donde Semana de Educación explica qué es un plebiscito, cómo funciona, qué pasa si se aprueba, qué pasa si no se aprueba, todo lo que es técnico y normativo, más adicional a invitar a Versus, que es otra sección que tenemos, donde invitamos a una persona que dice a favor del plebiscito por, a favor en contra por, del plebiscito como tal, así como a favor del sí, como a favor del no.
Sin embargo, vuelvo y repito, desde lo personal, las elecciones y la democracia no necesariamente es ideal. La democracia es la dictadura de las mayorías. Muchos de los logros sociales que ha logrado este país se han logrado gracias a la Corte y no a unas elecciones. Aquí ni siquiera Álvaro Uribe, con todo el poder en su momento y con toda la popularidad que tenía, pudo ganar un referéndum. Entonces, siempre me causa mucho temor cuando se propone un referéndum, un plebiscito o unas elecciones para decidir algo que se supone que nos compete a todos, pero que tiene unas implicaciones desde el umbral, desde la participación, y que no necesariamente lo que piense la mayoría es lo ideal, ¿sí? Grandes logros sociales, repito, los hemos obtenido por la decisión de 6, 7 expertos, 15 expertos, aunque el 60% de la población no esté de acuerdo con esa decisión, y son triunfos para la democracia y son triunfos para una sociedad más incluyente. Pero desde Semana de Educación está la tarea y lo van a ver próximamente. Atrás había una pregunta. Bueno, muchas gracias por todo esto que nos han estado compartiendo acerca del trabajo que hace Revista Semana. Mi pregunta va pues desde el tema de educación, ¿no? Porque aquí tenemos justamente un énfasis que se encarga de analizar esos procesos de educación en la comunicación, y estábamos aquí viendo que pues principalmente sus audiencias son audiencias citadinas, ¿no? Que sus suscriptores son, pues todo el mundo lo sabe, son de las principales ciudades del país y están vinculados pues a una lógica totalmente distinta a las comunidades que no son citadinas, las comunidades rurales, las comunidades que tienen otros hábitos, tienen otras formas de ser y de relacionarse también con lo que ellos consideran el Estado. Entonces, pues bueno, ustedes han propuesto diversos procesos de educación, pero pues desde lo que nosotros hemos analizado, los procesos de educación tienen que ir acompañados de un seguimiento, un acompañamiento que se denomina pedagogía. Ustedes también han mencionado que han llegado algunas de sus publicaciones, pues no tengo cifras, pero han llegado publicaciones suyas a zonas rurales, han llegado a zonas que no son céntricas y pues bueno, sí, de lo cosmopolita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes o si hacen un seguimiento a ese proceso educativo? Porque pues bueno, es interesante la propuesta en términos de educación, de comunicación, pero eso cómo realmente afecta a la comunidad. ¿Se han hecho ese seguimiento? ¿Se han tenido en cuenta que el campesino pues reconozca su posición como ciudadano y se reconozca parte del debate público? ¿O solamente pues tenemos en cuenta que el ciudadano sabe lo que sabe y nosotros le damos una información adicional? Pues me gustaría que hicieran claridad con respecto a eso. Gracias. Listo, gracias por la pregunta, pero yo creo que se repite con lo que acabamos de responder, ¿sí? Otra vez, tenemos cobertura nacional, la cobertura nacional de Semana tiene un 55% de presencia en ciudades pequeñas, municipios pequeños del país, zonas rurales, 55% en cobertura, eso es bastante, eso es más que el tiempo. Tenemos proyectos dirigidos a la población rural en la revista Semana, repito, Fundación Semana, repito, Semana Sostenible, repito, la revista Dinero, ¿verdad? Reconciliación Colombia. Entonces, pues bueno, básicamente enfatizo lo que ya respondimos, el compromiso está, absolutamente la intención también, no es suficiente, pero hay muchas cosas, si te pones a analizar, o sea, si en tu análisis incluyes realmente todo lo que hace la organización Publicaciones Semana, creo que vas a tener un análisis relativamente positivo en términos de la participación de Semana en las regiones. Bien, aquí en adelante había otra pregunta. Luego vamos aquí al centro, al lado del bar. Bueno, buenos días. Camilo hablaba de que el deber del periodista no es estar 100% a favor del proceso de paz. Sin embargo, ¿por qué tantos medios insisten en satanizar el papel de los grupos insurgentes? Es como una necesidad absurda todo el tiempo de estarlos satanizando. ¿Por qué deciden hacerlo? Muy buena pregunta, porque también tiene algo que ver con lo que Mario dijo en su presentación, ¿no? O sea,
Aquí en Colombia por mucho tiempo ser desde insurgente, armado, hasta político de izquierda, comunista, pasando por todas las variaciones que tiene ese color político, siempre ha estado bajo una sombra relativamente injusta de desorganización, de asimilarlo, pues digamos, de compararlo al terrorismo constantemente, de no ver la parte humana. Entonces, pues en eso, digamos, en el por qué eso es así, yo no sé realmente muy bien si yo como periodista tenga la autoridad de darte una interpretación profunda de eso. Creo que para eso están los antropólogos, los historiadores, y sería muy bueno tener un debate sobre eso, una conferencia algún día, imagínate, sobre ese tema. De todas maneras te puedo decir, desde un punto de vista histórico, el periodismo en Colombia, el periodismo por mucho tiempo, prácticamente desde sus raíces, ha sido un periodismo muy politizado, ¿sí? Si tú miras las primeras publicaciones de este país, por décadas eran publicaciones o liberales o conservadoras, ¿sí? Y eran publicaciones donde se llevaba a cabo una guerra política que tenía lamentablemente efectos en la realidad, y efectos muy violentos, ¿sí? El periodismo colombiano también estuvo muy influido por líneas políticas que venían de fuera del país, ¿sí? Finalmente la lucha contrainsurgente de Estados Unidos en los años 60, 70, 80, pues ya digamos mucho más fuerte en los años 80, terminó también teniendo un efecto en la línea, en la opinión de los medios, en la visión de mundo que tenían los medios, ¿sí? Entonces por esa razón, pues digamos, y digamos también como por la sensación que tenían muchos medios de comunicación de tener que estar conectados con la gente y de saber que la gente pensaba que cualquier guerrillero era un terrorista, bueno, todos estos temas, pues de pronto por eso también hubo un temor a poner a un guerrillero en una columna y demás, pero hay que mencionar algunos casos. Por ejemplo, si no estoy mal, en los años 70, Daniel Samper Pisano, padre de Daniel Samper Ospina, tuvo a su cargo una página que era la página universitaria del Tiempo. Él era muy joven, y él estaba recién llegado a Estados Unidos de una maestría de periodismo que había hecho, donde había conocido el periodismo en un nivel mucho más libre y mucho más plural, y llegó y dijo: yo quiero abrir una página universitaria, y en esa página universitaria quiero darle una columna, no me acuerdo en este momento de si me corcha, pero a un guerrillero, ¿sí? Y creo que esa columna apareció 2 fines de semana y ya, ¿sí? Pero bueno, ha habido intentos, y son intentos, pues digamos, en gran medida fracasados, pero bueno, es interesante sí ver que es importantísimo desde el punto de vista del periodismo salirnos de ese molde, de esos prejuicios. Mantenerse en ese molde tiene efectos devastadores, y los periodistas han sido responsables en este país y en muchos otros países donde ha habido conflictos de actos violentos indirectamente. Pongamos el ejemplo claro, por ejemplo, en Ruanda, la radio, por ejemplo, trataba de cucarachas, ¿sí? ¿Sí? A los miembros de la etnia Tutsi, no estoy mal. En Alemania, yendo un poquito más atrás, pues el Estado de Hitler se apropió de los medios de comunicación y usó la radio en parte, no solo para contar mentiras, sino también en parte para contar otra gran mentira, que es que supuestamente los judíos eran humanos inferiores, ¿sí? Y los fue deshumanizando de tal manera que llegó un punto en que la sociedad aceptó que fueran primero obligados a trabajar, de una forma totalmente inhumana, pero pues después también exterminados. Entonces, y eso se debió a que hubo un abuso del uso de los medios de comunicación. Entonces es muy importante saber que eso es muy peligroso, muy peligroso, y que en este país también ha habido varios momentos registrados por historiadores, por periodistas muy pilos que han hecho el estudio, en que los medios de comunicación sí han sido responsables de fenómenos, pues, de factores violentos de ese país. Desde la revista Semana, y ustedes pueden verlo en la edición actual, siempre intentamos mostrar la cara humana del conflicto armado, ¿sí? Vean ustedes, para los que están interesados, este domingo publicamos un reportaje muy interesante sobre la vida interna de un frente de las FARC actualmente, ¿sí? Marta Ruiz se metió allá, estuvo varios días con ellos, los entrevistó y se preguntó, mientras estos señores negocian en La Habana, ¿qué está pasando con uno de los frentes más importantes de las FARC?
es un artículo, claro, nos han llegado un montón de cartas porque mostramos a los guerrilleros jugando voleibol, haciendo sancocho, tocando guitarra, pero pues es que son seres humanos también, ¿sí? Entonces eso es muy importante en nuestro equilibrio periodístico, nunca perder de cuenta esas cosas. Cuando Colombia cumplió 100 años de independencia, en 1910, se hizo un concurso para escoger el libro de historia con el que se iba a enseñar en los colegios. Un concurso, como un reality. Ganó el libro de Urrutia, un señor de la alta sociedad de Bogotá. Entonces, ¿a qué traigo eso? La historia, los medios en Colombia se han construido desde las élites. Y no solamente en Colombia, en gran parte del mundo, pero los medios son el reflejo también de una realidad de desigualdad. Entonces el libro de historia de Urrutia, que decía que gracias a Dios vinieron los españoles y nos enseñaron español y nos volvieron cristianos y nos alejaron de la barbarie y éramos una sociedad blanca y mestiza. Entonces la historia con la que muchos colombianos entre 1910 y 1950 estudiaron en las escuelas era la visión de la élite, de un hombre muy rico o de las élites frente a eso. A mí algo que me tranquiliza de trabajar en Semana es que Semana es un grupo de medios, pero otros medios de comunicación en Colombia son grupos empresariales. Entonces posiblemente el dueño de un periódico puede ser uno de los grandes terratenientes del país, o posiblemente el dueño del otro medio o de un canal de televisión puede ser el dueño del 30% de la producción agrícola del país para jugos o para demás. Habría que preguntarle a los que trabajan en esos medios qué tan fácil es hacer una denuncia, no sé, sobre el abuso del sistema financiero, sobre el tema de negociación de tierras, de redistribución, de reducción de legalización de predios que hoy pertenecen a grandes terratenientes y que no están legalizados. Entonces hay que entender que no es solo Colombia, en gran parte del mundo los poderosos quieren tener un medio escrito y que desde ahí desarrollan una plataforma de comunicación. Digo que me tranquiliza Semana porque Semana solo hace revistas, ¿sí? Es un grupo económico como cualquier otro grupo económico, como las universidades también tienen unas funciones económicas aunque sean sin ánimo de lucro. Pero seguramente va a ser muy difícil para algunos medios plantear algún argumento muy fuerte es a algunos sectores de la sociedad colombiana les conviene que la guerrilla siga existiendo porque es importante tener un enemigo interno que es el problema real, y mientras ese enemigo interno exista no tendremos que hablar de inequidad, de redistribución de tierras, del papel de los indígenas, de los movimientos afro. Entonces también uno debe entender que hay sectores de la sociedad a los que el proceso de paz no les conviene, a los que hablar de reconciliación no les conviene, y si Semana hace unos esfuerzos por tocar esos temas es porque posiblemente está más desmarcado de esos intereses. ¿Alguien más o podemos ya dar por terminada la sesión? Tenemos una pregunta. Una última pregunta, quizás. Última pregunta, por favor. Bueno, buen día Gracias. para todos y todas. Camilo, usted hace un momento hablaba de la censura o de la autocensura que se enfrenta el periodista por las necesidades económicas. En ese sentido, ¿cómo puede haber cabida ese dilema entre el querer y el deber del quehacer periodístico? ¿O será que, con respecto a lo que decía Mario, no hacer un debate de una institución o de un tema por no generar una afectación directa no es un problema que enfrenta directa o indirectamente el derecho y la ética que tanto está cuestionando la opinión pública y los mismos periodistas de la labor del periodista hoy en día? Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque justo ahí, en ese punto, en ese problema que mencionas tú, que mencioné yo antes de la censura, autocensura, ahí se reúnen, ahí están juntitos y no presentan ningún dilema el querer y el deber, ¿sí? Yo quiero superar la autocensura y yo debo superar la autocensura, entonces eso al final la conclusión es que yo voy a invertir el 100% de mis energías para que eso cambie, ¿sí? Si tú te fijas, hace 30 años, hace 20 años hacer periodismo en Colombia tenía otro tipo de censuras más complejas. La censura que provenía de la violencia, ¿sí?
específicamente en cierta época de la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, etcétera, etcétera. Posteriormente de la hostilidad y la animadversión que la guerrilla les tenía a los medios de comunicación bogotanos, entre los cuales estaba la revista Semana. ¿Sí? La guerrilla, por supuesto, nosotros mostramos su lado humano, pero también ha sido muy violenta con los medios de comunicación, muy violenta, y nos ha afectado, y posteriormente los paramilitares. ¿Sí? Bueno, y posteriormente también ya fenómenos un poco más vinculados con fuerzas del Estado que también querían callarnos. Pues finalmente ustedes recuerdan que hace no mucho tiempo, hace pocos años, un editor de la revista Semana pues resultó víctima de un atentado. Afortunadamente no le sucedió, no le pasó nada, pero pudo haber pasado algo muy grave, y no porque estuviera investigando a Pablo Escobar, ni a Timochenko, ni a Don Mario, sino porque estaba investigando al ejército. ¿Sí? Entonces, bueno, esa censura que provenía de la violencia ya se ha ido disminuyendo, y yo tiendo a pensar que por lo menos los medios grandes bogotanos la estamos superando. ¿Sí? Eso es algo que hace 20 años nadie creía. Eso es algo que me hace a mí pensar en que sí es posible manejar una noción de progreso en este país. ¿Sí? Ahora, hoy en día tenemos otra censura, y nos autocensuramos por otras razones, por intereses financieros, por razones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, y ya ven que yo tengo un ánimo un poco positivo, optimista hacia las cosas, yo pienso que eso algún día lo vamos a superar, pero yo creo que para superarlo tenemos que trabajar los periodistas por ello. Eso no va a pasar automáticamente. ¿Sí? Y vamos a trabajar por ello, sea dentro de la revista Semana, o si algún día la revista Semana ya deja de gustarnos, y el tiempo deja de gustarnos, y el espectador deja de gustarnos, e incluso la silla vacía deja de gustarnos, pues hay que salir y abrir otro medio. ¿Sí? Finalmente, las herramientas para hacerlo están ahí, y sobre todo con internet, abrir un medio ya no es tan difícil como era antes. Entonces, sí hay censura y autocensura, pero yo creo que ustedes están aquí justamente para superarla algún día. Bien, decana. Gracias a Mario Jiménez y a Camilo Jiménez y a Mario Hurtado por esta intervención que, pues, en un tono de moderación me permite manifestar que todavía quedan en el ambiente del periodismo y la comunicación, entre la academia y obviamente ustedes como representantes de un medio de comunicación, queda pendiente un trabajo fuerte de los medios de comunicación en educación y cultura de paz. Quizás también se confirma que todavía estamos en una sociedad mojigata, porque Camilo decía que ellos informaron sobre cómo estaban allí las FARC viviendo allá, y perdón, también podríamos hacer un reportaje qué están haciendo los periodistas de los principales medios allá en La Habana. Perfectamente pueden estar haciendo lo mismo. Incluso me atrevo a decir, porque lo digo con conocimiento de causa, estuvimos allí en un encuentro iberoamericano en diciembre en La Habana, y hay un periodista que creo que lo está haciendo, está aprovechando ese tiempo, ese proceso de diálogos y de acuerdos frente a una firma de paz, es Juan Carlos Botero. Él está haciendo un libro y él ya se radicó en La Habana y todo. Entonces ahí es donde viene que la sociedad también, qué tanto está preparada para conocer cuál es su deber, qué es lo que prefiere y qué es lo que quiere hacer como ciudadano frente a cultura de paz. Falta mucho debate, pero ustedes igual tienen una mirada, sí, de acuerdo a una línea de dirección, que están generando espacios a través de Educación Semana, a través de reportajes especiales, y me parece que bueno, son intentos importantes que poco a poco, si se suman, pues vamos generando una cultura de paz, que es lo que realmente estamos pidiendo y solicitando los ciudadanos y que queremos hacer los comunicadores sociales y periodistas. Muchas gracias, y gracias a ustedes por el esfuerzo.